Bueno, muy bien. Hoy vamos a ver el tema de espacios múltiples en una sola locación. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Sí? Ya en clases pasadas, tanto Pablo como Corina les comentaban que en una locación, ¿sí?, es posible que tengamos más de un set y que los sets, a su vez, podrían contar con más de un decorado, ¿sí? Cuando hablamos de espacios múltiples en una sola locación, no solo nos referimos al set y a los decorados, sino también que contemplamos otros espacios, ¿sí? Como por ejemplo, espacios para distribución de puestos de trabajo, ¿sí? Almacenaje de recursos que necesitemos. Todo eso forman parte de espacios múltiples que nosotros podemos encontrar en una locación. Y vamos a empezar a ver algunos ejemplos. Si nosotros miramos esta fotografía, ¿sí?, ¿qué podríamos llegar a decir? Nos remonta seguramente de algún espacio rural, ¿sí? Podríamos llegar a pensar de que este decorado, de que esta imagen se corresponde con algún tipo de relato que tenga que ver con algo agrícola. Podríamos llegar a decir que sí, ¿sí? Sin duda, aunque no estamos viendo lo que hay dentro del galpón, pero podemos llegar a imaginarnos que hay, podemos llegar a pensar que hay herramientas de carpintería, de electricidad, que hay mesas de trabajo que se pueden llegar a utilizar. No solamente estoy hablando acá de una cuestión narrativa, de utilizarlas narrativamente, sino también se podrían llegar a utilizar para nosotros mismos como equipo técnico, quizás. Me interesa que empecemos a pensar en esta línea de pensamiento, ¿sí?, que empecemos a conectar posibilidades. Avanzamos. Por ejemplo, esta fachada que tenemos acá, este decorado, podría tratarse de, si seguimos en esta línea del relato que transcurre en algo rural, por ejemplo, podríamos pensar de que puede ser una pulpería, un almacén viejo, ¿sí?, alguna escuela rural, algún paraje. Bueno, podría ser, ¿sí? Paseos llenos de árboles verdes, ¿sí? Todo un paisaje muy, como muy de plaza, ¿no? Plaza con asientos y mesas, juegos que se ven detrás, más juego para niños, ¿sí? Podríamos llegar a pensar de que estas imágenes se corresponden con un mismo tipo de relato o que servirían para un mismo tipo de relato. Posiblemente sí. Relacionados quizás con la otra cuestión más rural que les comentaba. Bueno, quizás sí o quizás no. Podría ser una posibilidad, ¿sí? Fíjense, más espacio, ¿sí? Esto es una especie de restaurante al aire libre, ¿sí?, de buffet. Sigo. Pero fíjense acá, ¿sí? Cuando tenemos una vista más panorámica, ¿sí?, ya podemos conectar otro tipo de información. Allá sobre la izquierda tenemos este buffet que les mostraba recién, este restaurante. Pero fíjense que de fondo tenemos canchas de tenis, ¿sí? Así que ya acá ya nos empezamos a dar cuenta de que todo esto es un club en realidad, ¿sí? Son espacios que se encuentran en un club. Fíjense que hasta aquí vimos varias imágenes y posibilidades que podrían pertenecer o no a un mismo relato, pero que se encontraban todas en una misma locación, en este caso este club, ¿sí? Acá es donde empezamos a pensar en el concepto de espacios múltiples en una sola locación. Fíjense, si continuamos, también en este club vamos a tener canchas de fútbol, ¿sí? Tribunas, más posibilidades narrativas todavía. Fíjense que ahora estamos viendo simplemente son imágenes, ¿sí?, que podrían ser utilizadas como decorados naturales, quizás, si así lo requiere la narración y el verosímil, o también puede ser que necesiten ser rectificados, ¿sí?, que necesiten algún tipo de intervención que se requiera específicamente de acuerdo a los requerimientos del relato, ¿sí? Podemos contar con gimnasios, salas de entrenamiento también, todo dentro, insisto, todo dentro de la misma locación. Fíjense las posibilidades que tenemos acá, narrativas, ¿sí? Y además, como les decía recién, hay algunos espacios que podemos adaptar de acuerdo a lo que necesitemos. Si bien acá estamos hablando de un club, ¿sí?, porque ya ahora se los revelé y lo estamos viendo, ahora bien, quizás nuestro relato no necesariamente funcione dentro de un club, ¿sí? ¿Qué pasaría si en alguna otra escena yo necesito un vestuario, pero en realidad no es porque estamos en un club, sino porque estamos en otro lado? ¿Podría llegar a funcionar también? ¿Podemos adaptarlo? Bueno, claro que sí. El departamento de arte puede adaptar y va a adaptar si la locación y si el espacio es adecuado, ¿sí? Sí, podemos llegar a adaptar los espacios para crear los decorados que necesitemos, ¿sí? Entonces, pero lo que me interesa y lo que apuntamos es que empecemos a conectar de que en una misma locación podemos tener eh, múltiples espacios que nos pueden servir, ¿sí?, para muchas cuestiones narrativas y también para cuestiones de logística en la producción. ¿En qué nos sirve tener una locación que tenga múltiples espacios? ¿Sí? Como les decía, no solamente por las cuestiones de los decorados, además de eso, sino también para distribuir los puestos de trabajo, si necesarios. Mientras más tiempo podamos hacer uso de una locación, podemos establecernos de una manera más cómoda quizás, teniendo en cuenta que vamos a requerir de menos transporte y de movimiento, ¿sí?, de materiales. Entonces, todo eso se facilita cuando estamos en una sola locación, ¿sí? Es mucho más cómodo trabajar de esa manera. No significa que sí o sí tenemos que hacerlo así, sino tenemos que evaluar si esa locación es la adecuada para el trabajo que necesitamos realizar. Esto no solamente lo hace el departamento de producción en el scouting, ¿sí? Lo que hacemos nosotros en el departamento de producción
al realizar el scouting, es proponer locaciones o decorados naturales, ¿sí? O a rectificar que creemos que son acordes para llevar adelante el relato, ¿sí? Ahora, no significa que la decisión de seguir adelante sea simplemente una cuestión de producción. Eh, las locaciones son evaluadas por el resto de los departamentos también, atendiendo a las necesidades que cada área tiene en concretos. Pero bueno, nosotros, ¿sí? Como parte de la producción, sí tenemos que conjugar la mayor cantidad de variables posibles a tener en cuenta para sacar provecho de estas locaciones, ¿sí? Entonces acá es fundamental el pensamiento lógico y organizado, empezar a establecer conexiones de posibilidades atendiendo a muchas áreas. El departamento de producción trabaja con todas las áreas, ¿sí? Entonces conoce los recursos que se necesitan para cada área, tiene en cuenta requerimientos y tiene un pensamiento transversal a todas las áreas. Entonces es fundamental que empecemos a pensar en las potencialidades. Por eso les decía, quizás el relato nuestro, una parte no transcurre en el club, pero puede ser de que algunas secciones de ese club pueden ser adaptadas para cubrir las expectativas de otras partes del relato, ¿sí? Todo ese tipo de pensamiento es el que hacemos nosotros en producción. Bueno, acá estamos viendo en un mapa, ¿sí? Dónde está el Club Comunicaciones y podemos ver al lado también la Facultad de Agronomía y otros sectores. ¿Por qué es importante esto también? Digo, cuando realizamos un scouting, es muy importante también tener en cuenta, aunque elijamos de locación, por ejemplo, este club, en este caso el Club Comunicaciones, quizás otros sectores aledaños nos pueden servir para otras partes del relato. Entonces nosotros ahí, es lo que yo les decía recién, empezamos a activar un pensamiento lógico, ¿sí? Y organizado que nos puede traer muchísimos beneficios, sin duda, ¿sí? Quizás otras partes de la Facultad de Agronomía pueden ser parte de nuestro relato, nos sirven, ¿sí? Bueno, todo eso tenemos que empezar a pensar. Acá tenemos una imagen satelital, ¿sí? Ahí tienen la nomenclatura de qué es cada cosa, ¿sí? Canchas de rugby, de tenis, otras canchas auxiliares, confiterías, etcétera, pero ya podemos empezar a ver dimensiones, ¿sí? Concretas de lo que es este lugar, ¿no? De lo que es esta locación. Acá tenemos un plano que se corresponde con la imagen satelital. Si bien justo no tiene muy buena resolución, pero lo importante es que en este plano tienen ya algunas medidas, ¿sí? En dimensiones que pueden ser muy útiles y van a ser muy útiles para realizar el trabajo audiovisual. Fíjense, también tienen una escala eh, para poder comparar dimensiones. Pero fíjense, insisto con algo, empezar a conectar posibilidades, ¿sí? No solo en lo que respecta a la ubicación de sets y decorados dentro de una misma locación, sino también a lo que es distribución de puestos de trabajo, estacionamientos. Es más, le mostraba fotos de este buffet. Bueno, quizás también podemos tener algún tipo de acuerdo con el buffet del lugar para que nos brinde la comida que necesitamos nosotros durante nuestro trabajo. Bueno, puede ser, es una posibilidad. Todo ese tipo de cosas son las que nosotros en la producción vamos a pensar. Porque quizás eso nos resulta mucho más práctico, ¿sí? Quizás tenga mucho más ventajas de que la gente de ahí ya nos proporcione los alimentos que necesitamos. Bueno, todo eso es un pensamiento de producción, ¿sí? Como les decía recién, va a haber lugares para estacionar, seguramente. Bueno, todo eso lo vamos a ir previendo, obviamente, en la etapa de preproducción. Bueno, muy bien. Esto lo van a tener para leer como bibliografía. Se los comento a modo de comentario ahora, que en diciembre del 2014 se promulgó, se sancionó una ley, ¿sí? Una ley nacional que es una promoción de los clubes de barrio y de pueblo, ¿sí? Definiendo que son herramientas de integración e inclusión social. Bueno, este Club Comunicaciones es un club de barrio, ¿sí? Fíjense que en este caso el Club Comunicaciones también tiene escuelas, ¿sí? Entonces, hay más cuestiones narrativas que se pueden llevar adelante acá. En este caso, fíjense que están contribuyendo también al desarrollo de una actividad de una industria cultural, ¿sí? Nosotros, la actividad nuestra, ¿sí? La actividad como profesionales del audiovisual es una actividad cultural industrial. Tengamos en cuenta que nosotros estamos generando productos audiovisuales, ¿sí? Formamos parte de una industria. Y todo esto que estamos hablando hoy acá y que vamos a hablar a lo largo del año, tiene que ver con que la mirada que les estamos proponiendo y que queremos que tengan es una mirada profesional de la industria audiovisual. Nosotros estamos haciendo productos masivos, ¿sí? Más allá eh, de que uno a veces puede llegar a tener la intención de querer expresar su arte propio y demás. Eso es así, es entendible, ¿sí? Porque todo arte tiene una expresión, ¿sí? Una expresión que busca salir adelante. Los productos audiovisuales son productos cuya realización conllevan la conjunción del trabajo profesional de muchas personas, ¿sí? Es un trabajo y a esas personas obviamente necesitan
un sueldo, son trabajos pagos y son trabajos que se llevan adelante en el tiempo y que necesitan los recursos necesarios para concretarse, ¿sí? Entonces nosotros estamos haciendo productos cuya finalidad es venderlos y comercializarlos para que esta industria siga funcionando. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Nosotros insistimos con esto, es una mirada que queremos que tengan en todo momento para encarar el tipo de pensamiento, ¿sí? Y el tipo de conexiones que queremos. Todas estas cosas que hablamos hoy, por ejemplo, de estos espacios múltiples, de estas potencialidades, como les decía recién, buscar las estrategias más adecuadas para llevar adelante estos audiovisuales, tienen que ver con un pensamiento industrial y organizado, ¿sí? Son pensamientos lógicos de un profesional del audiovisual. Bueno, como conclusión de esta sección de la clase, me interesa que tengamos en cuenta lo que les comentaba recién, ¿sí? Que como profesionales pensemos en las potencialidades que nos puede brindar una locación, ¿sí? Ese es nuestro trabajo, ¿sí? Las preguntas potenciales que nos podamos hacer para poder conectar distintos puntos que el audiovisual requiere, las distintas áreas, ¿sí? Y además, tengan en cuenta que recién vimos este ejemplo del Club Comunicaciones como una locación de espacios múltiples, pero hay muchas locaciones que no se pueden ofrecer espacios múltiples. Hospitales, por ejemplo, universidades, hay muchas locaciones que pueden tener múltiples espacios para nuestro trabajo, ¿sí?